Buenos días, Dios te bendiga, amigo que me escucha, iglesia que me escucha. Hoy traemos un tema muy poderoso. Todos los temas que hemos sacado están en secuencia, tienen que ver con la venida de Cristo, con el fin, con la gran tribulación. Hoy vamos a estudiar los tres ángeles designados que son los que van a predicar el evangelio por el mundo entero. Te dirá, ¿cómo va a ser varón bueno? Eso es lo que vamos a ver. Y si ustedes han visto mis enseñanzas, ve a mi canal, José Nolazo, que ahí yo tengo un sinnúmero de enseñanzas, del cual todo viene en secuencia de lo mismo. Casi todo es de lo mismo. Apocalipsis, de lo que habló Jesús, el libro de Daniel, todo se van entrelazando. ¿Por qué? Porque esto es un rompecabezas. Y solamente aquellos a quien Dios en su misericordia le abre el entendimiento podrán comprender parte, porque no le voy a decir que bienaventurado aquel que Dios le da a comprender todo, tiene todo, pero Dios no da en medida, a este le da tanto, a aquel le da tanto, a aquel le da tanto, pero lo importante es que la gloria de Él como quiera. Entonces, vamos a hablar de los tres ángeles que son los que van a predicar el evangelio en el mundo entero, porque por eso que dice la Biblia, y será predicado este evangelio en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Entonces ahí vamos a ver, vamos a comprobar si de eso es que se habla. Cuando dice, y será predicado este evangelio, entonces vendrá el fin. Si es así, como habla Apocalipsis 14, versículo 6, que dice el mensaje de los tres ángeles. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Oiga bien, dice Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahora, ¿cuál es el evangelio eterno? El mismo que predican los cristianos evangélicos, pentecostales, llámese como usted se llame, el único evangelio que hay. ¿Por qué? Porque todavía quemen toda la Biblia en el mundo, no van a poder destruir el evangelio, porque el evangelio es eterno. El evangelio no lo escribió un hombre, el evangelio viene de la eternidad. La Biblia, el conjunto de Biblia físico que usted conoce, en el mundo espiritual existe, porque es eterno, el evangelio es eterno. Entonces vamos a ver quiénes son los que van a predicar el evangelio eterno antes del fin, antes de la venida de Cristo. Ellos tienen que predicarlo. Tres ángeles designados para eso. Y dice Juan, Apocalipsis 14, versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. También, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, el mundo entero. No lo digo yo, lo dice la Biblia, es tu Biblia, que habla en Apocalipsis 14, 6. Si tú no sabes y estás creyendo que es la iglesia que va a predicar el evangelio en el mundo entero, sal de una vez de ese engaño. Sal de una vez de ese engaño. El evangelio eterno lo va a predicar esos tres ángeles para que lleguen al mundo entero, porque hay lugares que el evangelio no se ha predicado, que el que intente ir ahí se lo comen con yuca. Entonces el evangelio va a ser predicado, no es que estos tres ángeles van a ir y que de lugar en lugar predicando, no, es desde el aire a pregonar, y cuando ellos pregonen desde el cielo se va a oír en el mundo entero a la vez, en el mundo entero. Y después que los tres hayan dicho y predicado el evangelio eterno, entonces vamos a ver qué dice el último ángel más para abajo. Dice, vuelvo y repito, Apocalipsis 14, 6, dice Juan, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblos, diciendo a gran voz, ¿está viendo? Diciendo a gran voz, es desde el cielo, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oiga bien, porque por eso es que el día que el hombre de pecado se manifieste,
que va a comenzar a sellar a la gente, eso no va a ser un misterio, porque estos 3 ángeles son los que van a anunciar. Antes de que eso pase, van a anunciar. Y de ahí en adelante, el que se pone esa marca está condenado. O sea, que eso de la marca no va a ser algo de que en secreto, de que tengan cuidado. No. Eso va a ser anunciado primeramente por estos 3 ángeles, antes de que eso comience a suceder. Y dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ese fue el primer ángel que dijo eso. Dice el segundo: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es el segundo ángel que dice eso. Ha caído la gran ciudad, Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel, que es el último mensajero, que dirá a gran voz, y en el mundo entero se va a oír, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Está viendo lo que dice el tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Automáticamente estos 3 ángeles pregonen desde el cielo, comenzando del 1, 2 y 3, que son 3, desde el primero, el segundo y el tercero. Cuando el tercero termine, de ahí en adelante, el que se ponga esa marca, mi hermano, está condenado automáticamente. Sea lo que sea, está condenado. Oiga lo que dice el tercer ángel. Dice: nadie que reciba la marca de su nombre. Y dice en el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, usted dirá: varón, pero ¿y por qué usted se ríe? ¿Usted sabe por qué yo me río? Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y el que me hizo libre a mí, me sacó de esa fábula y ese engaño, y que la iglesia está allá arriba en el cielo, y que la iglesia es la que va a pregonar y que el evangelio en el mundo entero. Cuando son 3 ángeles que están designados, cuando ya esté la bestia a punto de tomar control y de dar orden a que el que no se marque, y ahí es que estos 3 ángeles van a pregonar desde el cielo, a voz en cuello, en todo el mundo, porque será toda tribu, todo pueblo y toda nación lo oirá cuando ellos digan. ¿Entiendes? Y el tercer ángel, oye lo que dice en el versículo 12. Aquí, después que él termina de dar el mensaje de que se pone la marca de la bestia, recibirá la ira de Dios, el fuego, o sea, por la eternidad será condenado. Por la eternidad, y va a recibir el fuego, el castigo de Dios, el lago de fuego. Y dice en el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, pero entonces, ¿y esta gente quiénes son? Pues entonces no dice que supuestamente la iglesia está en el cielo. ¿Y por qué este ángel está diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Está viendo que es un engaño total, el falso arrebatamiento antes. Jesús dijo claro: después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 29, el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses en la segunda carta: él no vendrá. Y te han vendido, iglesia, de que la iglesia se va. Y si la iglesia se va, ¿por qué este ángel dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús? Y dice el 13: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante. Está bien, hasta siento la presencia de Dios.
¿Entiendes? Siento la presencia de Dios, porque cuando Dios te abre el entendimiento, te quita el velo que el diablo tiene sobre la humanidad, porque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Entiendes? Entonces la gente no lee el libro de Apocalipsis y no cuestiona y se pone a pensar y a decir, ve acá, pero si a mí me han dicho esto, ¿por qué aquí dice esto? ¿Y por qué aquí dice ello? Y no investiga, porque escudriñar es investigar. No investiga. Se comen todo lo que le dan como los pichones de guabá o de pata colorada, que todos se lo llevan, o de paloma, que le llevan todos los gusanos, le haga daño o no. ¿Entiendes? Entonces tú recibes de otro, pero también coges tu Biblia como un beriano, como hacía Pablo. Le decía a los berianos que ellos eran nobles, porque ellos lo oían y después iban a la Biblia y confirmaban. Si aquí este ángel está diciendo que son 3 ángeles que van a predicar el evangelio en el mundo entero, y en el versículo 2 él dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No, pero que la gracia se acabó y la iglesia se fue para el cielo. Entonces, ¿por qué hay que guardar el mandamiento? ¿Por qué hay santos? ¿Y por qué tienen la fe de Jesús esta gente aquí, en la gran tribulación? Porque en la gran tribulación está hablando del sello de la bestia que se lo pone. Y dice, oí otra voz que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante, desde que el tercer ángel dio el mensaje, oye esa voz del cielo que dice, de aquí en adelante, bienaventurado, oye lo que dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los muertos que mueren en el Señor. Oye, no diga que se fueron los que estaban con el Señor. Los nacidos de nuevo, di que se fueron y están en el cielo. Y los que se quedaron a la gran tribulación ya no guardaban mandamientos ni nada de eso. ¿Y por qué usted cree que aquí dice eso? Porque te contaron un cuento mal contado y tú estás creyendo en una fábula, como le dijo Pablo a Timoteo. ¿O tú crees que soy yo que me lo estoy inventando? Léete a Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante, el mensaje de los 3 ángeles, que son los que van a predicar el evangelio eterno. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La peor cautividad está aquí. La peor ceguera está aquí, cuando tu entendimiento está ciego, porque el diablo puso un velo para que viendo no vea, ni escuchando escuche, oiga. Entonces, si el evangelio lo van a predicar estos 3 ángeles, y el último ángel está diciendo que el que se pone la marca de la bestia está condenado automáticamente, entonces dice, de aquí en adelante está la paciencia de los santos, en plural, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo mismo de Apocalipsis 12, esos 2 grupos. ¿Quiénes son esos 2 grupos? Un grupo que pertenece al pueblo de Israel, que representa a la mujer, que creen en Jesús, los que están esperando a su Mesías, y el resto de la descendencia de ella, que son aquellos gentiles que se convirtieron, fueron injertados en el verdadero olivo, por eso son descendientes de ella, espiritualmente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces no me crea a mí, créele a Jesús, que es la verdad, porque es que la verdad no la tienen muchos. No, varón, ¿usted cree que usted es el único que tiene la verdad, que Dios le revela? No, yo no le he dicho eso, porque simplemente soy un mortal, como dice José Ovalle, que Dios en su misericordia escogió y me llamó y me hizo entrar por medio de video acerca del fin, yo creyendo que ya no quedaba tiempo para nada, y en medio de esa turbación que yo quería soltar todo, fue que Él me hizo, mira, entender, engrampar ese rompecabezas, y cuando entendí eso, entonces entré en paz, porque sé que Él no viene en cualquier momento como le han vendido a la gente. Si la muerte te sorprende, ya Cristo vino para ti, ¿entiendes? Pero la venida del Señor será como Él lo dijo. Ahora, ¿por qué tenemos que estar preparados todos los días? Tú, amigo que me escucha, que no conoces del Señor, porque si te mueres sin Cristo, te vas para el infierno, y ya Cristo vino para ti y va a resucitar en la segunda resurrección, que es la segunda muerte.
y de ahí te echarán al lago de fuego, que arde con fuego y azufre por la eternidad, donde el gusano nunca muere ni el fuego se apaga. ¿Entiendes? Y la generación que logre ver estos 3 ángeles, que lo logre oír predicando el evangelio en el mundo entero, no pasará esa generación sin que Cristo venga. Él mismo lo dijo en Mateo 24. Él lo dijo, lo juró, de cierto digo que no pasará esa generación hasta que el Señor venga. Entonces dice, ¿cómo es que a una gente que están pasando la gran tribulación, este ángel en el versículo 12 dice que aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Otra cosa, en el versículo 13 dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué mueren en el Señor? Porque guardaron los mandamientos de Dios, tenían el testimonio de Jesucristo hasta la muerte. Y la iglesia de Esmirna hasta la muerte. Porque no se fue, como dijeron, que en la primera, no se fue. Porque es una mentira que la iglesia se va antes. La iglesia es esa, la que guarda los mandamientos de Dios, lo que tienen la paciencia, tiene y guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso le dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo dice sí? Entonces el Espíritu Santo es mentiroso. Para la iglesia irse para el cielo y decir que sí, está confirmando que sí lo que está diciendo este ángel. Y dice el Espíritu Santo, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Pero ¿de cuál trabajo? Si se supone que lo que estaban haciendo el trabajo, predicándole al mundo entero de Cristo venía, que venía el fin, ya de que están en el cielo. ¿De cuál trabajo van a descansar esta gente? ¿Está viendo? Es que yo no me lo estoy inventando, yo te estoy diciendo la verdad. La iglesia está ahí en la gran tribulación. Por eso dice el Espíritu Santo, confirmando lo que dice el ángel, sí, serán bienaventurados los muertos en Cristo, los que mueren en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque no se ha acabado la gracia. Por eso dice en el Señor. Si la gracia se acaba y se va a la iglesia, entonces ¿por qué esta gente guarda mandamientos? Esa pregunta, háztela tú mismo, cuestiónate tú mismo y di, pero ven acá, pero es verdad. Si se supone que la iglesia se fue y se acabó la gracia, entonces ¿por qué esta gente guarda mandamientos? Si ya nadie, el que se quedó, ¿por qué no guardaba mandamientos? Porque estaba en una doble vida o estaba haciendo y deshaciendo y se quedó. Entonces, ¿por qué esta gente, dice el ángel, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Por qué? Si se supone que esta gente dice que están para el cielo, ¿por qué? Que no han vendido gato por liebre. Despierta, iglesia, despierta. Que nos van a coger asando batata. Los países, los presidentes se están poniendo a una. Y cuando los ángeles pregonen es que tú te vas a dar cuenta y va a ser tarde. Porque te va a arrojar el favor, te va a arrojar el miedo y te va a poner la marca porque no te llenaste, tu vasija no tenía aceite, ni tu lámpara tampoco. Entonces, si no despierta con tiempo y sal de esa fábula creyendo que te va antes. Y comencemos a prepararnos psicológicamente y a llenarnos del Espíritu Santo, porque no estamos lejos de ver toda esa cosa, de que se pongan todos a una. La élite tiene entre manos que ya para el 2030 tienen que estar montados ahí. Un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Y si Dios se lo permite, créame, que usted le va a tocar con sus ojos y sus oídos, ver y oír los 503 ángeles van a pregonar. Y quizá puede ser tarde para muchos. ¿Por qué? Porque han abrazado una mentira y que ellos van a escapar. Se supone que si tú te vas a escapar, si no escapamos, Cristo vino ahora mismo. ¿Por qué está diciendo que aquí está la paciencia de los santos? Y el Espíritu Santo dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen, lo que pasa en la gran tribulación, lo que no se marquen. ¿Por qué dice eso el Espíritu Santo? ¿No será que te han contado el cuento mal contado? ¿Y tú estás creyendo esa mentira? ¿Por qué el Espíritu Santo dice, sí, dice, descansarán? Pero descansarán de qué si esa gente se quedaron. ¿De qué que van a descansar?
de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Se mantuvieron fieles desde todo el tiempo diciendo que Cristo venía, que venía, que venía, que venía, hasta que llegó el momento y dieron su vida hasta la muerte. La iglesia de Esmirna. Esa es la iglesia de Esmirna, que la mayoría le va a tocar ser mártires, pero la de Filadelfia el Señor lo va a guardar. Y la palabra guardar no significa que lo va a sacar. Como Jesús oró en San Juan 17, no te pido que lo quites de este mundo, no te pido que te lo lleves, sino que lo guarde. Oró por su iglesia el Señor. No me crea a mí, créele a Jesús. Vete a San Juan 17 y ora y ve lo que Jesús oró por su iglesia. Que le pidió al Señor que no que la quite de este mundo, que se la lleve y que arrebatada, no, sino que la guarde del mal. Varón, pues entonces usted no cree en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento, pero ese que se va a dar después de la tribulación de aquellos días, no antes. Porque entonces, si es antes, ¿quiénes son esta gente que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Y el Espíritu Santo lo llama bienaventurado, lo llama. Y de aquí en adelante, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y el Espíritu Santo dice, sí, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿me va a creer a mí o le va a creer a Jesús? Va a seguir creyendo el cuento ese, abrazando una falsa orar, yo que sea así, pero no puedo creer eso porque yo sé quién fue que se me reveló y me abrió el entendimiento. Yo no estoy hablando por hablar. Un testimonio de que no, que yo vi esto y que aquello y que inventado. Yo te estoy hablando por la Biblia, lo que yo te estoy leyendo, no interpretando, leyéndote. Para que tú cuestiones tú mismo y digas quiénes son esta gente. Si la iglesia está en el cielo, ¿quiénes son esta gente? Que la Biblia lo llama santo. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el Espíritu Santo dice que descansarán de su obra. Pero ¿cómo así? Sí, ya esa gente está en el cielo. Esta gente dice que van a descansar de sus obras. Porque con ellos sus obras siguen. Porque es un cuento que te han contado mal. Una fábula. Donde Jesús dijo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Después de la tribulación de aquellos días, es después, no antes. Entonces, cuando la tribulación empiece, de ahí en adelante, en cualquier momento, la gente tiene que estar así, el que logre ver eso, así, porque sabe que de ahí en adelante Jesús viene en cualquier momento. Pero es de ahí en adelante, de la tribulación en adelante, no antes. Pablo no lo dijo a los tesalonicenses que estaban volviéndose locos y asustados. Porque había gente predicando un arrebatamiento y que ya el Señor venía, que ya, que esto, que aquello, y querían soltar todo. ¿Qué le dijo? El Señor no va a venir. Con respecto a su venida y nuestra reunión con Él en el aire, Él no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone, ¿entiendes? Se hace pasar por Dios. Entonces, ¿usted me va a creer a mí? Yo lo que soy es un mortal. Que ahorita, a ver, ni me toca ver eso porque quizás me muero. ¿Y quién sabe? Pero yo lo que sé es que estamos cerca de ver eso por los acontecimientos que van y las leyes y los presidentes poniéndose a una. Ya cambiaron los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos tienen que ver en base al cambio climático. Pues si usted no lo sabía y está durmiendo y no despierta. El cambio climático. Ya lo cambiaron. Si usted no sabía eso, búsquelo, que eso ya está ahí. Busque. Cambiaron los 10 mandamientos en Google y usted verá que le va a salir. ¿Cuáles son los 10 nuevos mandamientos ahora? Entonces, ¿quién está haciendo todo eso? El misterio de iniquidad de que Pablo dijo que está en acción. No que vendrá, no, que ya está en acción. Solo que hay alguien que lo detiene. ¿Quién es que lo detiene? Que el dragón no ha sido expulsado en Apocalipsis 12 para la tierra. Todavía no lo han expulsado. Y es Miguel y sus ángeles que lo van a expulsar. Cuando Dios le dé la luz verde a Miguel, le diga ya, láncelo para abajo. Ahí es que le va a comenzar a perseguir. Y el que no tenga el sello en la frente, en su mano derecha, lo van a perseguir para matarlo. No va a poder comprar, no va a poder vender. Entonces, por eso ese ángel dice, Apocalipsis 14:6, el último ángel de los 3 dice que
El que se pone la marca de la bestia, de su imagen o de su nombre, automáticamente la ira de Dios va a caer por la eternidad. Cuando habla de ira, está hablando de la condenación. Está condenado. Lo mismo que enseñaba en las pasadas enseñanzas. Cuando habla, no estamos puestos para ira, sino para salvación. Está hablando de condenación. De condenación. Los que son salvos no están puestos para condenación, sino para salvación. Es de eso que está hablando. Porque cada que venga un ciclón, venga un tsunami, lo que sea, un juicio que Dios mandó, el que se vayan 2 o 3 cristianos no quiere decir que se perdieron, sino que hasta ahí llegó su tiempo, su asignación llegó hasta ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no debemos temer al que mate este cuerpo, sino al que mata este cuerpo y te puede echar el alma tuya en el infierno, a ese que debemos temer. Entonces, Dios te bendiga, abre los ojos y estudia el libro de Apocalipsis y cuestiónate tú mismo y di, ven acá. Si se supone que a mí me han dicho que la iglesia está en el cielo, imagínate que la iglesia está en el cielo, entonces tú mismo cuestionate y di, pero y entonces, ¿por qué esta gente, la Biblia le da tanto bombo, lo llama bienaventurados, lo llama los que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo llama así? Si esa gente ya se fueron para el cielo. Porque la iglesia nunca se ha ido. Es por eso que lo llama así. La iglesia nunca se ha ido. La iglesia se va a ir cuando suene la final trompeta del que habla Apocalipsis, la final trompeta. Es ahí que se va. No antes. No antes, después de la tribulación de aquellos días. El Señor le dijo en Mateo 24, mirá, se lo he dicho todo antes, para que no se dejen engañar. Y yo se lo dije todo antes. En Mateo 24 el Señor lo dijo todo, no tan detallado como habla Apocalipsis, pero Él se lo dijo todo, que después de la tribulación de aquellos días. Lo que pasa es que te han vendido que la tribulación es una cosa y la gran es otra, donde Jesús habló que ¿cuándo es que se va a convertir en gran tribulación? Orá para que cuando se arme el juidero, le dice el Señor, no sé, tiempo de invierno ni día de reposo, porque entonces será gran día de tribulación y no hay unos granizos, no hay una cosa que hablan de eso, porque que va a ser tiempo de frío cuando se arme ese juidero, porque es que ellos tienen una máquina que puede hacer que llueva donde nunca llovió y que la atmósfera, ¿por qué usted cree que cambiaron los 10 mandamientos con referente al cambio climático? Es porque ellos tienen una máquina que le llaman el HAL, que puede hacer que caiga hasta hielo del cielo y nieve y todas esas cosas. Y en ese tiempo de frío, lo que te han metido para un monte sin tener una cosa, una cobertura ni nada, ¿qué usted cree que puede pasar? Pero eso no es para que usted se asuste, sino para que usted se llene de Dios. Que si nos tocó ver eso a esta generación y estamos llenos de Dios, créame, que no importa lo que quieran hacer, que nunca nos vamos a dejar marcar. Vamos a preferir mejor que nos maten, pero eso es lleno del Espíritu Santo. Usted no ve que Pedro, cuando no tenía la llenura del Espíritu Santo, lo negó 3 veces y hasta maldijo. Sabrá Dios las maldiciones que dio y la mala palabra. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que dijo? Cuando le dijeron, mire, no predique más en nombre de ese Jesús. Dijo, mire, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, a ti te pueden volar la cabeza y tú nunca vas a negar eso. Entonces, el miedo de la iglesia que se le ha vendido es porque como la iglesia vive en la chuleta, quiere vivir una vida light, que se lo lleven rápido antes, como que son mejores que todo eso que pasaron en la catacumba, que soltaban leones y le volaban la cabeza, esa gente que está siendo perseguida y lo matan en el Medio Oriente, como que somos mejores que eso. Como que Dios es injusto para que eso estén sufriendo y nosotros que estamos light vienen, y si nos lleva me voy con él, no me voy con él. Pero qué bien, así es. Muy bien eso. Hasta yo quisiera que fuera así. Pero la Biblia dice, claro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque no es que yo quiero ver eso. Ahora yo que Dios me lleve antes de eso. Pero si me tocó verlo porque fue la voluntad de Dios, créame que no tengo más opción que aceptarlo. Aceptarlo, porque aceptar la voluntad de Dios. Jesús oró y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en carne, su carne tenía miedo, la carne tiene miedo, pero cuando uno se llena del Espíritu Santo, acepta la voluntad de Dios y no niega a Jesús, no se va a poner la marca.
Porque los que se van a poner la marca, la Biblia dice quiénes son. Los que no estaban inscritos en la vida del libro del Cordero. La vida del libro del Cordero no estaban inscritos desde antes de la fundación del mundo. Esa gente no estaban inscritos. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos, dijo eso. Muchos, la iglesia llena que están, cuando le toque venir eso, quizá 10 no se pongan la marca. De 100 gente quizás se la pongan 90. Porque como van a caer en un pánico, un miedo, y por miedo de que no lo maten, por miedo de que sus hijos no mueran con hambre y toda la cosa, se la van a poner y se van a condenar ahí mismo. Porque no se llenaron de Dios creyendo en esa falsa de que se lo iban a llevar antes. Y como ellos se confiaron en eso, cuando les toque ver la verdad, lo que va a pasar va a ser terrible, lamentablemente. Entonces, varón, ¿usted está metiendo miedo? Yo no estoy metiendo miedo, porque el libro del Apocalipsis no fui yo que lo escribí, fue Juan. Y esos acontecimientos no es para que te causen miedo, es para que te alerten. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, bienaventurados los que guardan la palabra de esta profecía, lo llama bienaventurado. Este libro a mí de Apocalipsis me daba terror. Y es el libro que hoy en día es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque Dios me hizo libre. Y puedo entender muchas cosas de Él, misterio de Él. Pero me daba terror, la carne me vibraba. El pánico así cuando... Ay, si yo me quedo para la gran tribulación así. ¿Por qué? Porque no era libre de aquí. Libre no era. Cuando Cristo te liberta, te quita la venda. Y cuando tú te llenas de Dios, no te da miedo. Que hablen de lo que hablen, que aquello no te da miedo, porque tú estás fundamentado sobre la roca que es Jesucristo. Al que le da miedo es porque está en la carne, en la chuleta, y la carne tiene miedo, es débil. Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Porque hay que llenarse de Dios y creerle a Jesús, dejarse de fábula. La mayoría no quieren aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque tienen miedo, gente que son pastores o esto, pararse de una congregación a decirle, yo estaba equivocado. La verdad es así, por miedo de que le caigan arriba a mucha gente. Comiencen a hablar. Pero el Señor va a levantar un remanente antes de que venga eso, porque la verdad tendrá que salir a la luz de que el mundo entero está bajo el maligno. Y la iglesia y el mundo no quiere comprender eso. Y no se cuestiona, y no estudia la Biblia y se cuestiona y dice, ven acá. Pero si a mí me han dicho que 2 más 2 son 5, pero 2 más 2 son 4, no saca cálculo, porque se come todo lo que le venden. Prefiere creer una mentira en vez de una verdad. Hazte tú mismo, cuestiónate tú mismo, estudia tú mismo el libro de Apocalipsis, comienza a buscar por qué la Biblia le da tanto elogio, tanto mérito, llamándolo bienaventurado, los que guardan los mandamientos de Dios, que descansarán de su trabajo. ¿Por qué la Biblia llama a esa gente así? ¿Por qué? Si se supone que se quedaron, no estaban listos. Porque nunca se fueron, es por eso que le da tanto elogio, porque nunca se fueron. Tanto así que lo llama bienaventurado, porque resucitarán en la primera resurrección. Porque nunca se fueron antes de la tribulación, es después. Es por eso que le da tanto elogio. De que nunca se fueron, y es mentira eso. Así que Dios te bendiga. Amigo que me escucha, iglesia que me escucha, despierta. Que te van a agarrar asando batata, el hombre de pecado. Te va a agarrar asando batata. Despierta. Y después que Él se manifieste, entonces que vendrá el Señor después. Pero tú primero tendrás que ser perseguido. Y los 3 ángeles son los que van a predicar el evangelio en el mundo entero. Por si tú creías que eras tú, no eres tú. Nosotros vamos a hacer una gran parte final, pero lo que van a dar la terminación en el mundo entero a una voz, que va a llegar al mundo entero a una voz, son esos 3 ángeles. Esos 3 ángeles, a una voz desde el cielo. Y cuando ellos pregonen desde el cielo, mira, en los 4 ángulos de la tierra se va a oír eso. Y cuando ellos digan, de aquí en adelante, el que se ponga la marca de la bestia, o sea que eso no va a ser algo que va a llegar escondido. Antes de que ya le den luz verde de que el hombre de pecado quiera implementar eso, estos 3 ángeles van a decir a gran voz. Y cuando tú oyes esa voz del cielo, tú vas a decir, bueno,
Se armó el juidero. Chipeado para los montes, compadre. ¿Entiendes? Porque esos 3 ángeles van a tener que pregonar eso. Entonces a mí no me asusta de que, no, que esto de la pandemia y de la pinchada de la 3. Eso apenas fue una plataforma para llevar a la sociedad, mira, a que se vaya adaptando para cuando llegue esto verdaderamente. Porque eso fue un plan y ahora es que faltan planes para que los borreguitos que tienen miedo a morir se sigan yendo corriendo a que le pongan los que tienen miedo a morirse, porque no han creído en Jesucristo, no se han llenado de Dios, no sabiendo que el cristiano no se muere cuando el diablo quiera. El cristiano que está lleno de Dios, el diablo no lo mata cuando quiere, el Señor lo reprende. Se muere cuando Dios determina que ya su asignación terminó. Pero van corriendo de una vez como borregos a ponerse su... Entonces despierta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Créele a Dios, no al hombre. Dios te bendiga más.